Cordial saludo, bienvenidos de nuevo al conversatorio sobre el trastorno límite de personalidad por Facebook y TikTok Live. Les doy la bienvenida a los nuevos suscriptores y a los seguidores. Les doy las gracias por los aportes que dieron durante la semana para nuevos temas. Estamos proponiendo estos temas para que, por favor, cada uno de ustedes, de los seguidores, puedan participar en un lenguaje, haciendo preguntas o proponiendo temas desde el mismo lenguaje de ustedes, para que sea cada vez mucho más entendible el conversatorio. Muy bien, el tema de hoy fue sugerido por no uno, sino varios seguidores que tienen muchísimo que ver en las relaciones. Siempre me preguntan, o casi siempre me preguntan, las relaciones afectivas con personas con este trastorno límite de personalidad. Y entonces, el tema de hoy es cómo afecta la inmadurez emocional en las relaciones de pareja en personas con trastorno límite de personalidad. Espero que los seguidores y que propusieron este tema estén presentes hoy en el conversatorio. Muy bien, a ver, si vamos a hablar de lo que es la madurez significa ser independiente a nivel personal, sin que esto se presuma del deseo de alejarse de los demás. Es tomar una posición frente a diferentes contextos, diferentes estados o lugares donde uno se encuentra y estar como incluido o dejarse estar en ese lugar con las personas, pero siempre teniendo una posición personal. Con las personas con trastorno límite de personalidad no sucede esto, pero ¿por qué no sucede? Les recuerdo que en el momento del trauma, el niño o la niña, para poder sobrevivir a la experiencia traumática, se desconectó del segundo al tercer cerebro esas habilidades blandas. Al desconectarse esas habilidades blandas, queda la forma de supervivencia. Y dentro de esa forma de supervivencia, dentro de ese estado de supervivencia, la forma como el niño o la niña vivió cada experiencia. En esa experiencia, las habilidades blandas, que son las emociones, quedaron totalmente fracturadas, desperfectadas, y la identidad definitivamente quedó fracturada. Hasta el momento del trauma, la niña o el niño iba avanzando en su comprensión del mundo, de cómo vivir el mundo, cómo son las relaciones sociales y cómo es el comportamiento dentro de esas relaciones sociales. Pero allí el niño o la niña se queda estacionada, vuelvo y le repito, en el momento del trauma, queda el niño o la niña deseando regresar a su estado, digamos, a su estado natural antes del trauma, pero el niño no puede. ¿Por qué? Porque el trauma ya estuvo instaurado y en ese momento, en ese nanomicro de segundo que el niño se sintió como entre la vida y la muerte, quedó totalmente afectado, y las emociones y la identidad, recuerden que la identidad tiene muchísimo que ver, las emociones quedaron totalmente despepitadas, quedaron totalmente en caos y ninguna emoción quedó en su lugar. En ese momento, la niña o el niño sigue avanzando cronológicamente en su edad cronológica y hasta llegar a cualquier edad adulta, pero la edad psicológica se quedó atorada en el momento del trauma. Al quedarse en el momento del trauma,
estamos hablando de las habilidades blandas o la inteligencia emocional. Esa inteligencia emocional paró de crecer psicológicamente a la par de la edad cronológica. En las relaciones afectivas se ve muchísimo esa gran diferencia entre una persona adulta, pero que bien tiene un comportamiento infantil. ¿Qué pasa en ese momento dentro de esas relaciones sociales y afectivas? Que las personas que no tenemos ningún trastorno de la personalidad limítrofe, podemos hacer promesas y cumplirlas. Entendemos y nos colocamos en la posición del otro, pedimos hasta disculpas y buscamos la forma de no repetir la historia o el patrón. Mientras que la persona con trastorno límite de personalidad, a partir del trauma, no tiene la capacidad, ya este niño o esta niña no tiene la capacidad de autorregular sus emociones. O sea, ya no puede gestionar como antes sus emociones, ya no puede ni siquiera escuchar al adulto donde está haciendo un papel importante de darle toda esta educación para que pueda el niño, a medida que vaya avanzando en su edad cronológica, pueda tener relaciones satisfactorias y que pueda aceptar los cambios. A partir de este momento, el niño ya no puede gestionar estas emociones y queda con unos estados a la defensiva. ¿Por qué? Porque lo que para él, antes del trauma, era seguridad, él o ella, que era seguridad, se les instaura lo que es el miedo, la inseguridad, la desconfianza, el poder gestionar y el poder hablar abiertamente y libremente con todas las estructuras mentales para sus buenas relaciones sociales y también para estar dentro de ese medio ambiente y los diferentes cambios cotidianos que se generan en el día a día. Ya el niño no puede, ni la niña puede estar dentro de esos cambios naturales que se va dando en el día a día. Ya la niña o el niño no puede afianzar una amistad y menos afianzar o ir mucho más allá hasta en las relaciones laborales y en las relaciones afectivas. Me pueden decir, porque a veces me preguntan, pero ¿cómo así? Pero al inicio de la relación todo es perfecto. Claro que al inicio de la relación, esa niña o ese niño que está en un cuerpo de adulto o de adulta, o de grande, o de un niño, digamos, joven pero menor de edad, para él aprendió o ella aprendió que para poder acceder a ciertas personas dentro del contexto donde avanzó en su crecimiento, era necesario el niño o la niña ser complaciente. Y exactamente eso es lo que hacen en el resto de sus contactos o sus relaciones afectivas o laborales o sociales. Al ellos empezar a darle a las otras, o sea, a las personas no TLP, una atención y un afecto que no se ve sino definitivamente en las personas con trastorno límite de personalidad. ¿Qué pasa? Nos deslumbramos y al deslumbrarnos perdemos objetividad para aprender a leer señales, porque ellos siempre nos dan señales. Las personas con trastorno límite de personalidad nos dan señales que son señales inapropiadas dentro de cualquier relación. Pero como la atención es tan grande, el estar tan pendientes de uno, el estar tan
seguirnos constantemente y que nos cubren cualquier necesidad o cualquier inquietud. Claro que nosotros decimos, wow, tengo el mejor novio del mundo o tengo la mejor novia del mundo. Y no leemos señales, ¿ya? Porque dentro de las señales que nos dan que al principio, mientras que uno no está totalmente enamorado o totalmente deslumbrado de estas personas con trastorno límite de personalidad, ellos van a hacer o ellas van a hacer que nosotros nos encaprichemos hasta el punto de acceder a las peticiones de ellos. ¿Cómo? Ir poco a poco dejando las amistades, eso es una señal. Ir dejando poco a poco su grupo de familia, eso es otra señal. Si ese trabajo no va o no pega con la confianza, más que confianza es con su propia inseguridad de la persona con trastorno límite de personalidad, hace que se retire de ese trabajo y a buscar el que ella o él quiere y que se cree que ella está seguro de que no va a abandonarlos. Entonces, miren que sí dan señales. Otra de las señales es que, bueno, le digo, las atenciones son tan excelentes que nos pueden invitar a un restaurante, pero inmediatamente en ese restaurante ya hay un puesto separado para que nos atiendan exclusivamente a nosotros, ¿verdad? Y eso nos gusta, que nos atiendan. Entonces, no vemos estas señales, no vemos las señales de que empiezan a hablar de uno, a darle cualidades, a decirle cualidades que muchas veces uno lo ve como tan natural, esas cualidades que uno tiene, porque uno puede ser muy conversador, uno puede ser muy buen amable, uno puede dar pues por todas las gracias, pero ellos nos exaltan estas cualidades que son inmersas en nosotros, porque las tenemos, porque no tenemos traumas y porque aprendimos dentro del crecimiento natural de nuestro desarrollo del niño o de la niña a aprender a tener esta cultura social. Pero ellos inmediatamente no la exaltan. Y claro, cuando no la exaltan, nadie no lo había exaltado. Vean, wow, vean. Como se fija en mí. Si él es demasiadamente detallista, si ella es demasiadamente detallista. Y en cuestiones de un mes o mes y medio ya estamos tan endulzados emocionalmente que no podemos ver, terminamos de ver los comportamientos, que se chatea 300 veces al día, 400 veces al día. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Que a dónde estás? ¿Que estoy en el baño? ¿Que estoy en la silla? ¿Que estoy en tal parte? Y empiezan a leerle a uno su comportamiento en el día a día. Pero no, esta señal tampoco la logramos ver. ¿Por qué? Porque nuestras redes sociales nos tienen muy agarradas y nos tienen demasiadamente atados a estas redes sociales, que una persona más que me escriba 300 o 400 veces al día, normal, ¿cierto? Lo vemos normal. Otra señal que no leemos. Y esto, todo esto se relaciona con la inmadurez que tienen las personas con trastorno límite de personalidad para llevar unas relaciones sanas de pareja. Pero seguimos sin verlo. A medida que vamos avanzando en esta relación, seguimos perdiendo identidad. Y al perder identidad, nosotros hacemos como un intercambio. Yo te doy mi identidad, mi seguridad, y tú me das tu no identidad y tu inseguridad. Y empezamos entonces a perder identidad para poder satisfacer a esta persona tan maravillosa. Entonces todo se vive y todo se puede vivir en menos de 6 meses. En menos de 6 meses se puede vivir toda una fantasía. Pero vuelvo y les digo, no terminamos de leer las señales. Y que pues, no quiere decir que no podemos tener relaciones afectivas con las personas con trastorno límite de personalidad. Claro que sí, pero es muy importante que la persona con trastorno límite de personalidad esté en terapia regular e intensiva, donde esta persona con trastorno límite de personalidad se está haciendo cargo de su
propio trastorno mental, que es el trastorno de personalidad limítrofe, y que está aprendiendo a reeducar emoción por emoción para controlar estas emociones y disciplinar la mente. Claro que sí, cuando una persona con trastorno límite de personalidad llega a regular, o sea, a reeducar cada emoción por emoción, a hacer las técnicas, porque necesariamente es necesario que hagan técnicas para que caigan en cuenta, para que se escuchen, para que se vean, para que miren toda su estructura, tanto psicológica como física, para que ellos empiecen a fortalecer su identidad y empiecen a tener una organización emocional donde ya ese caos emocional se vaya organizando y que pueden tener una relación satisfactoria. Claro que sí, solamente sí. Se hace terapia psicológica con un especialista en borderline. No puede ser otro cualquier psicólogo. No. Que somos escasos los psicólogos que tratamos este trastorno. Sí. Porque es muy complejo, sí. Pero ¿sabe por qué se hace complejo? Porque nosotros no salimos del vademecum, de ese libro grandote de psiquiatría, donde nos dicen si esta persona tiene este comportamiento, es igual a este. Si esta persona sufre de esto, es igual a esto. Y si esta persona le sirve este medicamento, y si no es similar. Este es similar, es bipolar. Es similar. Como esta mañana. No es que soy bipolar, no, usted no es bipolar. Si desde la edad de los 9 años abusaron hasta los 21 años, estamos hablando de un abuso sexual, donde la niña le tocó afrontar sola esta situación con un hombre mayor de 60 años. ¿Ya? Entonces, ahí no tiene bipolaridad, estamos hablando de un trastorno límite de personalidad. Y que en ese momento ella pueda tener la posibilidad de tener un psicólogo y un psiquiatra que entienda sobre este trastorno límite de personalidad, que entienda qué es ese trauma, que te entienda qué es, en qué estado emocional quedan estas personas en ese momento del trauma y cómo irles ayudando poco a poco a que vayan haciendo su propia reconstrucción de su identidad a través de las emociones. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, cuando la persona ya tiene un entrenamiento, la persona con trastorno límite de personalidad, tiene un entrenamiento emocional de varios años, créanme que es una relación satisfactoria. Se puede tener una relación satisfactoria con las personas que tienen trastorno límite de personalidad, sí, solamente sí, han hecho terapia consecutiva y por varios años. ¿Pero por qué tiene que ser varios años? Me preguntaban esta mañana. Y les dije, porque no es una enfermedad física, es una enfermedad psicológica. Ayer me preguntaban, le he hecho un montón de exámenes, y exámenes neuronal, TAC, resonancia en ese cerebro para saber qué tiene esta persona. Pero todo sale bien y es sencillo. Las emociones no salen en un TAC. Las emociones no salen en una resonancia magnética. Las emociones no salen en ninguna de las exámenes que hacen para saber qué está pasando con esta persona. Estamos hablando que es intangible. Las enfermedades mentales que no sean congénitas son intangibles. Y trabajar con intangibles es lo que hace que se demore en una terapia y que se avance para poder tener una relación satisfactoria y un encuentro consigo mismo. Entonces, a partir del trauma, ¿qué pasa? ¿Cómo queda este niño? Este niño queda en un estado de vulnerabilidad, de impotencia y de demasiado miedo, que el opuesto del miedo es la ira o la rabia, porque no pudo defenderse ni se puede defender durante los años de este abuso sexual.
o de el abandono real o ficticio de la madre, o de el bullying donde el niño se ve o la niña se puede ver entre la vida y la muerte, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la persona con trastorno límite de personalidad, cuando ve que la persona está tan enamorada, que es más que enamorada, estamos hablando de deslumbrada, la persona, entonces la persona con trastorno límite de personalidad, sin darse cuenta, no se dan cuenta, recuerden que están desconectados. Las personas que no tenemos este trastorno, podemos decir, discúlpeme, perdón, lo siento. Ellos no lo hacen, porque para ellos nada pasa, ¿ya? Que sí, pero cuando ellos se ven a punto de que uno los va a abandonar, se va a ir de la relación o se va a acabar el matrimonio, ahí sí hablan de todos los perdones, claro, como el niño. Que donde el niño estaba pequeño, ¿qué hacía con la madre o el padre o ese adulto responsable de ese niño? Cuando ya el niño veía que ya iba en serio todo lo que, los castigos o todos los límites que no se le puso antes, ¿qué hace el niño? El niño inmediatamente acude a esa expresión que le enseñó el adulto a tener o compasión, perdón, lo siento, no lo vuelvo a hacer, pero lo está repitiendo porque es un patrón de conducta que él aprendió cuando niño, para poder buscar su propia salvación de cualquier castigo, cualquier vulnerabilidad que el niño sentía en ese momento. También, ¿qué pasa? Que me dice, pero ¿por qué cuando uno los aborda y les habla y les dice que pasó esto, que fue infiel, que me maltrató psicológicamente, que me dijo cosas asquerosas de mi familia, horribles de mis hijos, o horrible de mis padres o de cualquier persona? Entonces le digo, claro, porque ellos están en un estado de vulnerabilidad como cualquier niño tirano, expresando su miedo, su vulnerabilidad y su angustia. Y que ellos, cuando los abordan, inmediatamente ellos desvían como la conversación, el foco de la conversación, para mirar eventos del pasado que se ha cometido como error su pareja y que esta persona con trastorno límite de personalidad lo utiliza para que el tema de la falta de la persona con trastorno límite de personalidad no sea como tan evidente. Inmediatamente entra a otros temas que nada tiene que ver con el asunto en cuestión. Claro que sí. Si observamos un niño de 3 a 6 años en estado de, digamos, de un regaño o de un castigo, el niño inmediatamente empieza a culpar al otro o a los otros. Puede culpar a la pared, a la puerta, al aire, al sol, a cualquiera, a la piedra. Es que la piedra se chocó conmigo, ¿ya? O sea, estamos hablando que el niño busca cómo defenderse del adulto. Y en ese defenderse del adulto, por más que tenga 20 años, 30 años, 40 años, 50 años y más, sigue siendo un niño o sigue siendo una niña, porque su pensamiento se quedó ahí, sus emociones quedaron ahí atoradas. Y ellos no van a reconocer que fue inadecuado lo que hizo, que fue muy irresponsable en tener otros amores, que fue demasiadamente irresponsable porque el dinero se lo jugó, porque fue muy irresponsable y se lo bebió. Ellos no lo entienden. Las personas con trastorno límite de personalidad no lo entienden. Pero, vuelvo y les digo, no leemos o no sabemos leer esas señales, porque si nosotros supiéramos leer estas señales, ¿qué estaríamos haciendo? Ayudando a hacer contención emocional y aprendiendo nosotros este lenguaje para poder avanzar en las relaciones de pareja, si es que estoy interesada o estamos interesadas en que este hombre o esta mujer siga conmigo, ¿ya?
es que pasan a ser personas que inmediatamente es como la indiferencia o como un hielo, de un témpano de hielo, y nos dan todo una indiferencia durante meses y días. Y yo, claro que sí, como cualquier niño. Cuando el niño le castiga a uno y uno va y le llama y le dice, fulanita, peranito, va, el desayuno ya está listo, la comida ya está lista, el muchachito no escucha. Exactamente, entonces son otras señales de inmadurez, ¿ya? Entonces no tratemos de que la persona con trastorno límite de personalidad asuma su adultez si no está en terapia psicológica, con técnicas terapéuticas. Es necesario las técnicas terapéuticas, ¿por qué? Pero las técnicas terapéuticas van en relación a conocerse a sí mismos, a escucharse a sí mismos, a sentirse a sí mismos. O sea, estamos hablando de piel hacia adentro, ¿ya? Porque es que hay que ir adentro, a más adentro, para que ellos puedan verse y ellos puedan sanar ese trauma y puedan avanzar psicológicamente. ¿Cómo nos damos cuenta que la persona con trastorno límite de personalidad está sana de ese trauma? Claro, porque la persona con trastorno límite de personalidad, cuando empieza a contar el momento del evento y cómo fue su trauma, ya esa persona no llora, no dramatiza, no cambia su tono de voz, no está enojado, ¿cierto? O enojada, sino que simplemente cuenta una historia. Ahí, cuando cuenta la historia sin ir al momento del trauma, o sea, sin tener esa parte el psicodrama emocional, toda esa parte emocional que aflora en ese momento, sí, no lo cuenta, sino que cuenta una historia. ¿Sí? Esa historia sin esas emociones, estamos hablando de que esta persona se sanó. Pero que es que ella no quiere hacer terapia, es que él no quiere hacer terapia. Pues señora, señor, hágalo usted. No insista que haga la persona con trastorno límite de personalidad, vaya a terapia, que no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque lo primero que me dicen es que a mí me mandaron. ¿Y a usted quién lo mandó? Mi esposa. ¿Y usted qué edad tiene? 49 años. No, usted no tiene 49 años, usted es un menor de edad, menos de 5 años, porque todavía lo mandan. Usted acaba de decir me mandaron, ¿ya? Entonces, entonces vayan ustedes a terapia. Esa terapia va a ayudarles a conocer este lenguaje, a leer estas señales que durante años no la leyeron, durante años estaban totalmente ciegos. Hace por ahí un mes, con un paciente me dice, yo estuve en un letargo de 10 años, o sea, en un adormecimiento de 10 años. Ya, ahora está viendo y leyendo las señales. Correcto. Entonces, cuando uno empieza a entender este lenguaje, empieza entonces a ayudarles a hacer contención emocional. ¿Ya? Si todavía está a tiempo y no está muy roto esa relación de pareja, ¿cierto? Entonces es ahí donde hay que llegar a poder tener una relación sana con una persona con trastorno límite de personalidad. ¿Que es escaso? Sí, también es escaso, muy escaso. Pero es que recuerden que es que no hay muchos terapeutas que entiendan sobre este lenguaje. Además, o sea, no tienen ni siquiera la compasión ni la empatía y empiezan a hacer juicios de valor creyendo que porque tiene 50 años, 40 años, 30 años, el comportamiento, así como yo corrijo mi comportamiento, corríjalo usted. Es que usted quiere estar ahí, usted quiere generar problemas, es que usted es demasiadamente problemática o problemático y si a usted no le da la gana de entender que tiene que cambiar. No, esto no es este asunto, esto es de compasión, créanme, y esto es de empatía, de aprender a escuchar y a leerlos, porque ellos nos piden auxilio para poder salir ellos de ese dolor emocional. En la medida en que nosotros empecemos a escucharlos a ellos, en la medida en que nosotros empecemos a leer
percibir todo este lenguaje, créanme que ellos empiezan a hacer cambios muy notorios en su cotidianidad, de verdad que sí. Como también las personas con trastorno límite de personalidad que han pasado por mi consultorio y que ellos asumen que tienen y poseen tienen un problema, ellos asumen que es necesario, que deben hacer esta terapia y que si la hacen con las técnicas, rigurosamente las técnicas, créanme que rápido se conectan con esa niña o ese niño para que traigan a ese niño o esa niña a la edad cronológica y empiecen entonces a hacer todo un proceso, un proceso muy lindo. Me estoy recordando de un proceso que tengo en estos momentos con un paciente donde ella me dice: ¿cómo le parece, doctora, que tuve una crisis, una mini crisis? Yo, sí, claro. Entonces hizo mi esposo algo, me enojé, ya. Inmediatamente caí en cuenta y claro, me vi con esa niña y le dije a esa niña: eche para acá que tú tienes 52 años. Aquí a los 52 años yo la necesito que esté presente y vamos a solucionar este problema. Entonces mírame que cada paciente va tomando una postura de cómo ellos pueden resolver y a partir de las técnicas que yo les doy, ellos van reinventando o inventando nuevas técnicas. Pero ¿cuál es el motivo? El motivo es de avanzar lo más rápido posible para que se acabe ese dolor emocional, para que esos gritos, esos gestos que hacen buscando e intentando tener como esa fortaleza y esa identidad para poder avanzar en esa relación afectiva. Entonces, es necesario la terapia psicológica con un especialista en borderline. ¿Para qué? Para que la persona con trastorno límite de personalidad pueda adquirir su madurez. Claro que la puede adquirir. Puede adquirir y hacer como esa reestructuración de su identidad e ir reorganizando y reeducando emoción por emoción. Ahora sí, Eli, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todas las personas que se conectaron hoy al live, a las personitas que están en TikTok. Vamos a seguir dándole clic a la pantallita para que este video llegue a más personas y más personas puedan compartir con nosotros. Quería comentarles que para la próxima semana estaremos transmitiendo en directo por YouTube. ¿Cierto, doctor? Sí, vamos a estar directo por YouTube. Estaremos compartiendo con las personitas del canal de YouTube también la transmisión en vivo para que ellos también puedan compartir sus inquietudes con la doctora. Por acá nos saludan, saludos desde Cali, doctora. Saludos desde España, Zaragoza. Bien, saludos, gracias por estar acá con nosotros. Siempre un gusto escucharla, saludos desde Monterrey. Hola, ¿cómo estás? Un gusto de que estés acá con nosotros. Buenas tardes, doctora, gracias por esta oportunidad de seguir aprendiendo este lenguaje para seguir ayudando a nuestros seres queridos. Gracias por estar acá, muchísimas gracias y por escuchar. La saludan también desde TikTok. Saludos, doctora, buenas tardes. Saludos, buenas tardes, hola, gracias por estar acá. Ok, comenzamos generando las inquietudes a la doctora para hacérselas saber. ¿Listo? Doctora, buenas tardes. Excelente tema. En una relación de pareja con un TLP, ¿por qué sus relaciones con sus hijos pueden ser tan desconectadas? Ejemplo, siendo una mamá, se detona mucha inmadurez hasta para resolver conflictos. Saludos desde Guatemala. Saludos, gracias por esta pregunta, de verdad que sí es importante. Esa mamá puede tener 30 años, 35 años, pero su estructura psicológica es de 5 años. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se ve y se enfrenta a un embarazo que es difícil para ellos, pero además de la responsabilidad de un niño que conlleva traer al mundo ese niño, ellos se detonan. ¿Pero por qué se detonan? Porque ellos son también niños en cuerpos de adultos. Y allí entonces sufre mucho el niño porque de verdad
O sea, su llanto les desespera, sus vocecitas les desespera, pero porque es que ellos no saben qué hacer. Si ellos son niños, ¿cómo ayudar y hacer crecer a este otro niño? Hacerle el acompañamiento a este niño. Es por eso, porque su identidad es de una niña, sí, es de pequeñita. Ok, por acá nos dicen, ¿pueden los TLP con terapia dejar de ser infieles? Claro que sí. Y eso no va solamente con las personas con trastorno límite de personalidad, eso también las personas no TLP tienen esas conductas, ¿ya? Claro que con terapia, especialmente en las personas con trastorno límite de personalidad, con terapia pueden dejar de estar. Lo que pasa es que la persona con trastorno límite de personalidad van en busca de emociones, esas emociones del niño, antes de el trauma. Y descubren el sexo y que es muy similar esas emociones y esa euforia a eso que perdieron de niños. Ok. Por acá nos comentan, la psicóloga que me atendía nunca me entendió, no me ayudó y minimizaba todo lo que sentía. Una inepta, pero ella se creía que sabía todo. Ay, pido disculpas, perdón por eso, ¿verdad? Que sí, a veces sí, nos falta mucha compasión y empatía. Y además, cuando digo empatía es partir del otro y compasión, sentir el dolor del otro. Nos falta eso. A la gran mayoría de las personas que atienden en salud mental, médicos, psiquiatras, psicólogos, neuropsicólogos, neuropsiquiatras, nos falta demasiada compasión y empatía. Ok, por el TikTok nos dicen, buenas tardes doctora, yo no alejé a nadie, son los demás que se fueron alejando de mí. La mayoría de la gente no entiende y son despectivos. Yo viví un infierno, padrastros y después suegras y cuñadas me hicieron la vida imposible. Ok, pero no sé si él tiene trastorno límite de personalidad. Ok. ¿Qué pasa? Cuando la persona con trastorno límite de personalidad, ¿a quiénes son las personas que más, dureza sacan? Es con las personas que tienen que ver con mamá, papá, tías, tíos, suegros, las personas que lo conocen y que conocen que algo tiene él o tiene ella y que las mamás y los papás o esos adultos empiezan a corregirlo. Es que tienes que hacer esto, es que tienes que hacer lo otro, es que eres grosero, es que no atiendes normas, es que eres indisciplinado, es que... Y los llenamos de más y más y más negatividad y no leemos que es que están desconectados de sus habilidades blandas o de sus emociones y que ellos no entienden y siguen siendo niños. Por el TikTok nos dicen, quiero llorar, la terapia es cara y el IMSC, me imagino que la seguridad, la salud pública no saben tratar al TLP. No, pero no es solo de la salud pública de su país, de todo el mundo. Porque esto lo escucho de personas de España, Inglaterra, Dubái, China, Argentina, Brasil, o sea, México, Estados Unidos, o sea, de todas partes. Bueno, ayúdenme a que este live pueda llegar hoy a los 20.000K, las personitas de TikTok, por favor, ayúdenos. Okay. Vamos dándole aquí a esa pantalla. Gracias. Por acá nos dicen, yo cuando cuento los traumas nunca lloro ni dramatizo, bloqueo todas las emociones y sigo súper mal. Claro, en el momento del trauma, sobre todo el primer trauma, porque es que el que te genera el desorden, el caos emocional es la primera. ¿Qué pasa? No sabemos cómo fue que el niño en esa supervivencia, por ese mecanismo de defensa de supervivencia, cómo fue que el niño o la niña tuvo que tomar, qué posición tomó. Y es muy factible que la posición que tomaste fue de no estar en tu cuerpo y no sentir. Ok, por el TikTok también nos dice, ¿dónde puedo ver el video completo para enviárselo a mi pareja? Tengo TLP y nunca nadie me entiende.
Sí, pero es que también debes de hacer algo tú. Tú debes de ir y buscar un terapeuta, un psicoterapeuta especialista en borderline y comprometerte en mejorar día tras día, ir reeducando emoción por emoción para que puedas controlar tus emociones y tener una disciplina mental. O sea que si es también de parte del otro, también de parte tuya. Por el TikTok nos dicen, doctora, no sé dónde pedir ayuda. No sé, o sea, en tu país, mira a ver qué psicólogos tienen y que sean especialistas en borderline para que pidas ayuda. Saludos desde Costa Rica. Saludos, gracias por estar acá. Soy TLP, en TikTok nos escriben saludos, soy TLP y recién salí de una relación con una mujer narcisista, ha sido horrible todo. ¿Me podrías dar un consejo? Que es muy importante que hagas terapia psicológica para que puedas reeducar emoción por emoción, tener control de estas emociones y disciplinar la mente. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Con el fin de que puedas compartir sanamente, saludablemente en los diferentes contextos, tanto familiar, laboral, emocional, como de amistades. Por el Facebook nos dicen, doctora, porque hay personas con TLP que procrastinan tanto. También quería agradecerle por ser pionera en compartir y hablar de este tema que tan pocos profesionales conocen. Sus videos me han ayudado mucho a entender y no tener tanto rencor por mi exnovio TLP. Ahora lo miro con más compasión. Eres un ángel. Gracias. Gracias por compartir. La pregunta fue ¿por qué procrastinan tanto? ¿Sabes por qué procrastinan? Porque cuando se desconecta segundo o tercer cerebro, ellos quedan como en un estado de burbuja, en un estado de la nada, y constantemente se desdoblan y pierden interés de estar en el presente, y ellos inmediatamente se desdoblan y pueden estar en cualquier otro lugar menos en el presente, y por eso procrastinan, porque no están en el presente. Entonces todo lo dejan para después, pero también tiene un sentido el que están buscando como despersonalizarse o desdoblarse o perder. La realidad es que el dolor emocional es muy duro, o sea, es fuerte, muy fuerte el dolor emocional. Entonces, y ese vacío emocional son dos cosas que son muy, muy duras de vivir. Entonces también ellos, para sobrellevar este vacío y este dolor emocional, también se desconectan y por eso procrastinan. Ok, nos dicen gracias, doctora. Sí, gracias por estar acá. ¿Se puede tener TLP? Nos dicen por TikTok. ¿Se puede tener TLP y no tener medicación? He dejado la medicación y no sé si hice bien. Lo que pasa es que la medicación es para cuando la persona con trastorno límite de personalidad está en crisis o en psicosis. ¿Qué quiere decir esto? Que hay medicamentos donde nos pueden ayudar a regular nuestras emociones, nuestro dolor emocional, y por eso pues nos medican, ¿cierto? Para ello es muy importante seguir las instrucciones del psiquiatra. Ok. Por el Facebook nos dicen, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pareja pelea mucho con nuestra hija. La molesta, le jala el pelo, le hace bromas pesadas y ella se enoja mucho. Ya tiene 12 años y no sé cómo manejar esa situación. También miente mucho y con cosas muy tontas. Y no entiendo por qué, es como si quisiera decir siempre todo lo que hace, pero la mayoría de cosas no son ciertas. La persona con trastorno límite de personalidad, como dice en el libro de Cáscaras de Huevo, cuando se vive con personas con trastorno límite de personalidad, personas que no tienen este trastorno, es vivir en diferentes mundos, en el mismo mundo, en diferentes contextos. Entonces, ¿qué pasa con tu esposo que molesta a la niña? Está peleando por territorio. ¿Qué pasa con ello? Que la niña necesita más atención y cuando nació, tú le quitaste
importancia, le restaste importancia para dársela a tu hija. Eso a ellos no lo entienden y entonces le hacen mucho bullying a sus propios hijos y le hacen muchas maldades. Son tiranos, son niños tiranos con mañas de adulto. Okay. Es muy importante que busques psicólogo especialista en borderline, porque la niña puede generar patrones de conducta después que no sean los más adecuados para la convivencia y las relaciones interpersonales. Ok. Por el Facebook también nos dicen, conozco una persona con TPN, creo que es el trastorno. Ajá. Su familia le dio la espalda y sentimental. Se quedó solo. Dice que sabe que hay algo malo en él, pero no sabe qué. Dice que no es posible en él juzgar a su madre por sus comportamientos. ¿Cómo lo ayudamos? Pues de repente vuelve con las mismas ideas. Consejos. Bueno, les voy a decir algo. En psicología no es fácil dar consejos porque no podemos dar recetas de cocina. De échele 5 de tanto, tanto de tanto, tanto de tanto. No, porque cada ser humano es un mundo. Cada ser humano tiene, vuelvo y le digo, tiene sistema de creencias, patrones de conducta y trauma. Entonces, es difícil. Lo que sí te puedo decir es que busques ayuda psicológica con una persona, y te digo que es con un psicólogo especialista en borderline, no en narcisismo, porque la forma como tú estás abordando el tema es más de una persona con trastorno límite de personalidad que un narcisista, para que te ayude a que despiertes la compasión y la empatía y le ayudes a él a hacer el cambio. Bueno, por acá nos están haciendo por TikTok una pregunta interesante. Sí. Vamos a unir estas dos preguntas a ver si nos dicen. Tengo 21 años y mi pareja tiene 45. Tengo TLP, pero ella no me entiende. Y la otra persona dice, yo también me llevo más de 10 años con mi pareja. ¿Eso es un patrón de comportamiento? A ver, esto tiene que ver con con un paradigma o un modelo de la infancia, ¿sí? Que tiene muchísimo que ver, puede ser también por el trauma. Voy a hacer esta similitud, y es que la persona, por decir algo, si fue abusada sexualmente, si fue abusada, como en este caso, por una persona de 60 años y que durante de los 9 a los 21 años la persona fue la única que le enseñó toda la parte, lo que es la parte sexual, si no se trabaja, no va a entender por qué asume relaciones tan adultas, ¿correcto? Bueno, eso es como patrón de conducta. Que no puede tener trastorno límite de personalidad, pero el patrón de conducta, digamos, de entre mamá y papá, es que mi papá le lleva 20, 30, 40 años a mamá, o al contrario. Entonces el niño va viendo eso como un mundo real, que hay que hacerlo a medida que va avanzando en edad. Para ello es muy importante, cualquier psicólogo te puede ayudar, si no tienes trastorno límite de personalidad, para avanzar y mirar qué fue lo que pasó en tu infancia para tener estas relaciones tan adultas. Ok. Sigamos por el TikTok dándole clic a la pantallita, ya llevamos los 11.000K. Gracias. Por acá nos dicen por el TikTok. Disculpe, tengo TLP y no puedo superar a una expareja de hace 3 años. ¿Tiene que ver con el TLP? Si tiene trastorno límite de personalidad, sí, porque llegan a tener lo que son las obsesiones, ¿cierto? Y vivir en el pasado, estar repitiendo una y otra vez como cada episodio de lo que vivió, y eso no ayuda para nada a avanzar y estar en el presente y ver más opciones afectivas. Ok. También nos dicen por el TikTok, la persona que no soltaba sus emociones, retomando el chico, nos dicen,
Ya he abordado el tema con diferentes psicólogos y continúo en ello. Ya no me deprime, pero no suelto. Hay que buscar un buen psicólogo que con especialidad en el trastorno límite de personalidad, que te hagan unas retrospectivas y esas retrospectivas traerte inmediatamente al presente y ahí averiguar qué fue lo que te pasó. Como mecanismo de defensa, porque utilizaste el no llanto. ¿Ya? Ok, sí. Para ir terminando, por el Facebook nos dicen: saludos desde Lima, doctora. Saludos, gracias por estar acá con nosotros. Doctora, sí. ¿Usted ve viable una relación de una persona TLP con una persona con trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Los TDAH todos nos queda dando vueltas en la cabeza y somos muy sensibles y sobreanalizamos mucho las cosas. ¿Qué edad tienes? A ver, yo hago una diferencia con respecto a los psiquiatras, perdón, y a los psicólogos, disculpa lo que voy a decir, pero en los años que yo llevo, en la trayectoria que yo llevo, el déficit de atención es del niño, no del adulto. Para que la persona tenga déficit de atención, tuvo que haber pasado algo en su infancia que lo desconectó de la realidad. Y que hay que buscar cómo reconectarse con el tercer cerebro, que tiene que ver con las habilidades blandas o las emociones, para poder reeducar emoción por emoción y controlar las emociones y tener la disciplina mental. Eso te va a ayudar muchísimo. Las personas con trastorno límite de personalidad casi siempre le están diagnosticando con déficit de atención, pero es por eso, porque están desconectados de la realidad. La misma persona le acaba de responder, sí, y dice: cumplí 30 y el 27 que tiene TLP. Yo soy una persona trans y sufrí mucho bullying. Ok. Con una buena terapia, o sea, con un buen terapeuta especialista en trastorno límite de personalidad, créeme que el déficit de atención lo puedes vencer, lo puedes superar. Ok, para ir terminando, la última pregunta en el TikTok nos dice, creo que esta es la chica que nos escribió sobre si llevarse 10 años con su pareja era un comportamiento del TLP. Nos dice, en caso que no sea por modelo de padre, que se lleva más de 10 años o abuso. O sea, no sé, o sea, no es muy clara la pregunta, pero voy a intentar leerla. Me está diciendo que es por, se llevan 10 años y que si puede ser por abuso, que esta persona haya tenido abuso. Bueno, les digo, las personas que han tenido abuso sexual son las primeras experiencias del niño o de la niña dentro de esos patrones de conducta del adulto, que encasillan al niño o a la niña dentro de esos patrones de conducta del adulto. Para eso es necesario hacer terapia psicológica con un especialista en borderline para poder salir ustedes o tú, salir de ese momento del trauma, traerlo al presente y mirar si quieres o no quieres una relación de más años. Por el TikTok preguntan para terminar. ¿El déficit de atención no es algo cognitivo? Vuelvo y le digo, cognitivo-conductual. Con terapia psicológica especialista en borderline, puede perfectamente controlar las emociones, o sea, reeducar emociones, controlar emociones y tener una disciplina mental. Bueno, les agradezco a cada uno de nuestros seguidores que estuvieron acá en este Facebook Live. Gracias por aportar a los temas. Continuamos entonces recibiendo nuevos temas para compartir con ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Muchísimos éxitos.